Dexter llega al estacionamiento del hotel donde se hospeda Frank Lundy, pero el lugar ya no es un simple estacionamiento, sino una escena del crimen completamente acordonada. A lo lejos distingue un cuerpo cubierto por una manta amarilla, y por un instante el miedo lo golpea con fuerza al pensar que podría ser Debra. Sin pararse a pensar, cruza la línea policial, pero un oficial lo intercepta de inmediato. Como olvidó su identificación, no le permiten pasar. La desesperación comienza a apoderarse de él y trata de abrirse paso como puede, hasta que Batista presencia la discusión y le aclara al policía que Dexter es un forense. Ángel Batista consigue calmarlo enseguida al asegurarle que Deb sigue con vida, aunque ha perdido mucha sangre. Mientras observa cómo la suben a la ambulancia, Dexter no puede evitar pensar que si Debra muere, él también quedará completamente devastado. Los paramédicos informan que las heridas de Debra no ponen en riesgo su vida, y el alivio en el rostro de Dexter es inmediato. Joey Quinn, que fue el primero en llegar al lugar, sospecha que el responsable es el asesino de las vacaciones. También le revela que el hombre muerto es Frank Lundy. Dexter pregunta qué hacía Lundy junto a Debra a las 5 de la mañana y el incómodo silencio de todos responde la pregunta sin necesidad de palabras. Batista le ordena abandonar la investigación y concentrarse en visitar a su hermana en el hospital, pero Dexter quiere entender primero qué ocurrió. Mientras observa el cuerpo de Lundy, reflexiona que era un adversario digno y que merecía un final mucho más honorable que el que acaba de sufrir. Debra no alcanzó a ver el rostro de quien los atacó. Además del tiroteo, descubren que desaparecieron su dinero y su tarjeta de crédito, mientras que a Lundy le robaron el reloj y la billetera. Dexter rodea cuidadosamente un enorme charco de sangre para acercarse a Mazuka, quien informa que Lundy recibió 2 disparos. Ese detalle hace que Dexter se formule una pregunta importante. Si el asesino se aseguró de rematar a Lundy, ¿por qué dejó con vida a Deb, que ahora es una posible testigo? Todos prometen capturar a Johnny Rose, convencido de que él es el culpable. Pero Dexter está seguro de que buscan al hombre equivocado, aunque decide guardar las sospechas para sí mismo. En medio del caos aparece la reportera Christine Hill. Después de intercambiar unas palabras con Quinn, se acerca a Batista para pedirle una declaración oficial. Batista está a punto de ignorarla, pero de repente se le ocurre una idea. Le cuenta que Johnny Rose padece sífilis y le pide que publique esa información acompañada de fotografías, esperando que la presión pública ayude a encontrarlo. Mientras tanto, Dexter entra a escondidas en la habitación del hotel donde se alojaba Frank Lundy. Busca cualquier pista relacionada con aquel misterioso encuentro que el veterano agente había mencionado días atrás. Cuanto más revisa sus pertenencias, más convencido está de que Johnny Rose no fue quien disparó contra Lundy o Debra. Si Rose hubiera sido el responsable, habría rematado a ambos y sin dejar testigos. Para Dexter, el verdadero culpable solo puede ser Trinity. Antes de marcharse, roba gran parte de la investigación de Lundy y toma una fotografía del mapa que permanece colgado en la pared. En otro lugar de la ciudad, Arthur Mitchell, conocido como Trinity, permanece sentado tranquilamente en un restaurante mientras observa en televisión la noticia de la muerte de Frank Lundy. La camarera le sirve el omelette que había pedido, pero Arthur descubre enseguida que falta el tomate picado que había solicitado. La mujer le ofrece traerle tomates aparte para solucionar el problema, pero él insiste con una calma inquietante en que preparen todo el plato de nuevo desde cero. Ella responde con una sonrisa forzada, asegurándole que enseguida estará listo, y Arthur, sin perder la compostura, le responde amablemente que es un encanto. Al mismo tiempo, Rita intenta sacar rápidamente a los pequeños de la casa para dirigirse al hospital cuando comienza a sonar el teléfono de Dexter. Astor contesta la llamada y le informa a su mamá que se trata del propietario del apartamento de Dexter, quien la llama para comunicarle que existe un problema en el lugar. En el hospital, Debra finalmente recupera el conocimiento y encuentra a Dexter esperándola ahí sentado junto a su cama. Ella le explica que se encuentra bien, que no necesitó de cirugía y que únicamente le colocaron algunos puntos de sutura. Aunque los fuertes analgésicos la mantienen agotada, Dexter aprovecha para preguntarle qué recuerda del ataque. Sin embargo, Deb se molesta al sentirse interrogada. Espera ese tipo de preguntas de Batista o de Quinn, pero no de su propio hermano. Cuando Dexter le pregunta qué puede hacer por ella, Deb responde que nadie puede ayudarla.
Confiesa que justo antes de morir, Lundy la miró como si estuviera pidiéndole perdón. Recuerda haberse sentido completamente indefensa en ese momento y reconoce que ese sentimiento no desaparece porque ni siquiera puede caminar sola hasta el baño. Dexter se ofrece a ayudarla y la acompaña lentamente mientras ella intenta dar cada paso con dificultad. Mientras espera afuera del baño, Dexter reflexiona que, aunque la vida de Deb fue perdonada, él no piensa devolver ese favor cuando llegue el momento de enfrentarse a Trinity. En ese instante aparece Anton Briggs, quien entra apresuradamente en la habitación y entra en pánico al ver la cama vacía. Creyendo lo peor, pregunta desesperado si Debra está muerta. Dexter le responde con total tranquilidad que simplemente está en el baño. Anton suspira profundamente aliviado y se dirige hasta allá para verla. Cuando Dexter sale de la habitación, Rita llega al hospital con el pequeño Harrison en los brazos. Se alegra al enterarse de que Deb está fuera de peligro, pero enseguida comenta que habría llegado antes si no hubiera pasado tanto tiempo hablando con el propietario del apartamento de Dexter. Esa frase toma a Dexter completamente por sorpresa porque lo enfrenta de lleno con una mentira que ya no puede ocultar. Él intenta justificarse diciendo que conservó el apartamento únicamente para recuperar el depósito de garantía, aunque esa explicación no responde por qué había asegurado que ya lo había dejado. Rita decide no seguir discutiendo en este momento y concluye que habrá tiempo para hablar más adelante, recordándole que por ahora la familia es lo más importante. Anton ayuda a Debra a regresar a la cama y permanece a su lado, preocupado por su estado. Sin embargo, Debra carga con un peso emocional mucho más grande que sus heridas y termina confesándole que le fue infiel y mantuvo una relación con Lundy. También le dice que quiere terminar con él. La revelación destroza a Anton, quien profundamente herido abandona el hospital sin mirar atrás, pasando de largo junto a Rita y Dexter mientras intenta contener su dolor. De regreso en la central, Batista lleva una taza de café al despacho de la Huerta, que acaba de terminar una llamada con la hija de Frank Lundy. Mientras tanto, el subdirector, Thomas Matthews, conversa por teléfono fuera de la oficina. La Huerta le informa a Batista que decidió hacer oficial su relación sentimental, una noticia que él recibe con evidente molestia. La Huerta intenta justificar su decisión asegurando que fue un acto de buen juicio, pero Ángel le responde que el verdadero problema es que tomó esa decisión por los dos. Sin decir otra palabra más, abandona la oficina justo cuando Matthews entra para hablar con la Huerta. Poco después, todo el equipo de homicidios se reúne para revisar el caso. Masuka informa que aún espera los resultados del laboratorio, mientras Quinn explica que ya emitieron órdenes de búsqueda contra Johnny Rose y Nicky Wald, además de reforzar la seguridad en aeropuertos y hoteles importantes de la región. En medio del informe, Ángel revela con cierto orgullo que fue él quien filtró a la prensa la historia sobre la supuesta sífilis de Johnny Rose. Mientras tanto, Dexter regresa a su apartamento y encuentra su refugio completamente alterado. El suelo está cubierto de toallas, trapeadores y guantes de goma debido a los trabajos de limpieza, convirtiendo aquel lugar donde durante años protegió su vida secreta en algo irreconocible. Mientras contempla el desastre, comprende que muy pronto tendrá que despedirse definitivamente de ese lugar que siempre le permitió llevar una doble vida. En ese momento recibe una llamada de Debra, quien le avisa que será dada de alta al día siguiente y necesita que la recoja, además de un lugar donde pueda dormir. Dexter acepta sin dudarlo y le asegura que se encargará de todo. Después de colgar, comienza a escuchar las grabaciones de Frank Lundy con la esperanza de encontrar alguna pista que revele la verdadera identidad de Trinity. En otra parte de la ciudad, Arthur Mitchell entra a una ferretería para comprar un martillo. Mientras observa las herramientas, le comenta al vendedor que está trabajando en un proyecto que quizás sea demasiado grande para él, aunque necesita terminar lo que empezó y hacerlo completamente solo. El empleado le recomienda un martillo de carpintero, y Arthur le agradece con la misma cordialidad que utiliza para ocultar la oscuridad que lleva dentro. Al mismo tiempo, Nicky Wald camina por la calle cuando descubre su fotografía ocupando la portada del Miami Tribune. El enorme titular asegura que el asesino de las vacaciones figura en una base de datos de enfermedades de transmisión sexual y que tanto ella como Johnny Rose son ahora los principales sospechosos.
Horrorizada al verse expuesta públicamente, Nikki se cubre el rostro y sale corriendo desesperada entre la gente. Más tarde, Dexter permanece dentro de su automóvil frente al lugar donde Trinity debería cometer su próxima muerte. Mientras escucha otra de las cintas de Lundy, oye al veterano investigador describir el edificio y definir a Trinity como el depredador perfecto. Según la investigación, hace 30 años, un cantinero y un papá de 2 hijos fue encontrado muerto a golpes en una taberna que antes ocupaba ese mismo terreno. Si Trinity continúa siguiendo su ritual exactamente igual que siempre, ese va a ser el escenario de su próximo crimen. El problema es que Lundy nunca consiguió una descripción física del asesino, por lo que Dexter ni siquiera sabe a quién está buscando. De repente, recuerda que tal vez exista otra grabación de la grabadora de Lundy. Como no estaba en la habitación del hotel, solo puede significar una cosa: ahora se encuentra almacenada como evidencia policial. Dexter comprende que tiene únicamente hasta el día siguiente para recuperarla. Mientras tanto, Quinn agradece a Christine Hill el artículo sobre Johnny Rose y la supuesta enfermedad de transmisión sexual de una manera mucho más íntima, manteniendo un encuentro íntimo con ella. A la mañana siguiente, Debra se instala en la habitación de Astor, obligando a que la niña pase temporalmente al cuarto de Cody. A pesar del dolor que todavía siente al moverse, Debra les pide disculpas por las molestias. Sin embargo, enseguida percibe la evidente frialdad con la que Rita se despide de Dexter con un beso. Apenas Rita sale de la habitación, Debra le pregunta directamente si pasa algo malo entre ellos. Rita responde que simplemente necesitan conversar y le asegura que el problema no tiene nada que ver con ella. En cuanto se queda sola, Debra toma el frasco con los fuertes analgésicos que le recetaron y sin pensarlo demasiado los arroja a la basura. Cuando los pequeños salen rumbo a la escuela, Dexter agradece a Rita por permitir que Debra se quede con ellos. Rita responde que la alternativa habría sido enviarla al apartamento que él todavía conserva. Aprovechando el momento, vuelve a preguntarle cuándo piensa explicarle la verdad sobre ese apartamento. Dexter evita responder directamente y apela a la culpa de Rita, asegurando que ahora mismo solo puede concentrarse en encontrar al hombre que le disparó a su hermana. En la estación de policía, la Huerta comenta con Batista que la noche anterior él no durmió en su casa. Batista responde tranquilamente que creyó que descansaría mejor en su propio apartamento. La Huerta se disculpa con cierta incomodidad y reconoce que suele querer controlar demasiado las cosas. Explica que hizo pública la relación porque quería eliminar al menos una amenaza para ambos. Batista le responde que el único peligro real para su relación es que dejen de ser sinceros el uno con el otro. Finalmente, ambos prometen que no volverán a ocultarse nada. Poco después, Dexter entra en la sala de evidencias con el pretexto de buscar un anillo familiar que supuestamente Debra perdió durante el ataque. El objeto todavía no figura en el inventario, así que interpreta perfectamente el papel del hermano preocupado. Mientras se coloca unos guantes, rompe uno de ellos deliberadamente y le pide al encargado otro par. Cuando el oficial sale de la habitación para buscarlos, Dexter aprovecha los pocos segundos de privacidad para localizar la grabadora de Lundy. Extrae rápidamente la cinta que contiene y la reemplaza por otra distinta. Cuando el policía regresa con los guantes nuevos, Dexter ya tiene preparada la coartada y finge recibir un mensaje de Debra diciendo que acaba de encontrar el anillo. Mientras tanto, Trinity visita el edificio de oficinas donde planea cometer su próximo asesinato. Un guardia de seguridad le muestra amablemente las instalaciones, mientras Arthur se hace pasar por un hombre que acaba de perder su empleo y quiere iniciar un negocio propio. Durante el recorrido, llegan hasta una pequeña cafetería. El empleado del lugar le sirve café al guardia y también le ofrece una taza a Arthur, pero él la rechaza con una sonrisa tranquila, explicando que la cafeína lo convierte a una persona diferente. La visita continúa por los pasillos y Trinity aprovecha para obtener toda la información que necesita. El guardia le explica que realiza una ronda de vigilancia cada 2 horas y que cada recorrido demora aproximadamente 45 minutos, salvo cuando decide hacer una pausa para fumar. Arthur comenta con aparente simpatía que todos tienen algún vicio. Sin embargo, apenas entra el ascensor para marcharse y las puertas se cierran, la expresión amable desaparece de su rostro por completo, dejando al descubierto el vacío absoluto que esconde tras su máscara de hombre ejemplar.
Ya instalada en la casa de Dexter y Rita, Debra permanece sentada en el sofá observando al pequeño Harrison llorar sin consuelo. Llama a Rita, que se acerca de inmediato murmurando con ternura que alguien necesita de un cambio de pañales. Debra, intentando aliviar la tensión con un poco de humor, responde que por un momento creyó que la que estaba mojada era ella. Mientras cambia el bebé, Rita aprovecha para preguntarle si sabía que Dexter todavía conservaba su antiguo apartamento. La noticia sorprende por completo a Debra, quien comenta que debe ser una especie de maldición de los Morgan tomar siempre la peor decisión posible, aunque al menos Dexter no termina provocando la muerte de la gente. Después de notar que las pastillas para el dolor están en el basurero, Rita comprende que Deb está castigándose a sí misma. Intenta convencerla de que nada de lo ocurrido fue culpa suya y le recuerda que a veces las cosas malas simplemente suceden. Pero Debra es incapaz de aceptar esa explicación. Mientras tanto, Dexter escucha la última grabación de Frank Lundy en el laboratorio. Durante la investigación, Lundy nunca encontró la verdadera firma de Trinity, las cenizas de cremación, en ninguno de los escenarios de sus asesinatos. Finalmente, la cinta llega al momento en el que el hombre choca accidentalmente con Lundy y este deja registrada una breve descripción de lo que acaba de ver. Sin embargo, justo cuando Dexter está a punto de descubrir un detalle crucial, un enorme alboroto estalla fuera de su oficina. Acaban de informar sobre un nuevo tiroteo en el Hotel Colony y el cuerpo coincide con el de Johnny Rose. Aunque Dexter quiere acudir inmediatamente, le informan que no puede participar porque, al ser familiar directo de Debra, existe un conflicto de intereses. Johnny Rose aparece muerto en un enorme charco de sangre tras recibir 3 disparos. Casi al mismo tiempo, la radio de Batista informa que Nikki Wald ha sido localizada y está acorralada en un callejón cercano a una licorería. Todos los agentes salen rápidamente del laboratorio, dejando únicamente a Mazuka junto al cadáver. Cuando llegan al lugar, encuentran a Nikki completamente fuera de sí. Camina de un lado a otro, grita, murmura incoherencias y apunta constantemente al suelo con su arma, como si estuviera discutiendo con Johnny. La Huerta observa la escena y concluye que está completamente sustanciada o alcoholizada. Mientras Nikki desvaría hablando de un barco, de las Bermudas y de cómo Johnny arruinó absolutamente todo, Quinn aprovecha un descuido para acercarse por detrás y la inmoviliza con una descarga de su pistola eléctrica. Minutos después, informa a Debra que la sospechosa ya fue arrestada. Más tarde, Thomas Matthews se reúne con la Huerta en privado. Comienza felicitándola por la captura de Nikki Wald, aunque la Huerta insiste en que el mérito corresponde realmente a Batista. Entonces, Matthews le comunica una decisión mucho menos agradable. No está dispuesto a permitir que la relación sentimental entre ella y Batista termine convirtiéndose en un problema cada vez que ambos trabajen juntos en un juicio. Por esa razón, aunque Batista recibirá un ascenso, también será transferido fuera de la división de homicidios. La Huerta protesta con firmeza e intenta hacer cambiar de opinión a Matthews, pero descubre rápidamente que la decisión ya está tomada. Mientras tanto, Dexter cree que finalmente está solo a unas horas de tener a Trinity sobre su mesa. Sin embargo, cuando conduce hacia su objetivo, recibe una llamada de Debra, quien insiste en verlo de inmediato. Él intenta inventar excusas para retraer el encuentro, pero cambia de idea al escuchar que ella se encuentra exactamente en el estacionamiento donde Frank Lundy fue asesinado. Al llegar, encuentra a Deb inmóvil, contemplando el lugar donde ocurrió todo. Ya no queda ni una sola mancha de sangre y ella comenta con tristeza que es como si nada hubiera pasado. Luego dirige la conversación hacia Dexter. Le dice que él todavía lo tiene todo. Una esposa, hijos y una familia, pero que aún así está destruyendo su propia vida. Asegura que la verdadera persona que siempre arruina todo es ella, no él, y le recuerda que todavía tiene la posibilidad de convertirse en el buen esposo y en el buen padre que quiere ser, sin sentirse atrapado. Ella, en cambio, explica que apenas un día antes también creía tenerlo todo y ahora no le queda absolutamente nada, convencida de que es únicamente culpa suya. Deb termina derrumbándose emocionalmente. Confiesa que haga lo que haga o tome la decisión que tome, siente que el verdadero problema siempre es ella. Cree que no puede evitar lastimarse a sí misma ni hacer sufrir a quienes la rodean, porque está rota por dentro y no existe ninguna forma de cambiarlo. Esas palabras golpean profundamente a Dexter.
Se acerca para consolarla, pero antes de que pueda abrazarla, Deb se aparta y evita que la toque. Mientras ella continúa llorando desconsoladamente, Dexter finalmente rompe el silencio y admite algo que jamás había dicho en voz alta. Le asegura que ella no está rota, el que realmente lo está es él. Poco a poco, Deb deja caer las defensas y finalmente permite que su hermano la abrace, mientras ambos permanecen inmóviles en medio del estacionamiento. Más tarde, Dexter regresa a su apartamento decidido a preparar todo para salir de cacería e ir tras Trinity, pero se encuentra con una sorpresa inesperada. Rita está ahí junto a Harrison. El encargado del edificio la dejó entrar al descubrir que ambos están casados. Rita le confiesa que registró todo el apartamento buscando alguna explicación que justificara tantos secretos, aunque no encontró absolutamente nada, salvo un viejo baúl que no pudo abrir. Cuando Rita le pregunta directamente qué guarda ahí dentro, Dexter respira hondo y decide mostrárselo. Abre el baúl y revela un antiguo rifle que pertenecía a Harry, ocultando cuidadosamente el hecho de que todos sus verdaderos secretos permanecen escondidos en un compartimento secreto debajo del arma. Explica que nunca quiso tener ese rifle cerca de los niños y por eso lo conservaba ahí. Sin embargo, la explicación está lejos de tranquilizar a Rita. Lo que realmente la perturba no es el contenido del baúl, sino darse cuenta de lo increíblemente bien que Dexter sabe mentir. Finalmente, le pide que esa noche duerma en el apartamento, una decisión que irónicamente termina beneficiando los planes de Dexter. Cuando cae la noche, Trinity ya se mueve silenciosamente por el edificio de oficinas llevando una bolsa deportiva negra. Al mismo tiempo, Dexter llega al lugar y nota enseguida que el guardia de seguridad no está en su puesto. Entra rápidamente y observa una fotografía del vigilante junto a sus dos hijos. En ese instante, escucha el sonido del ascensor y se esconde de inmediato. El guardia sale tranquilamente y Dexter comprende que no será la próxima víctima. Para distraerlo, pulsa el botón de otro ascensor y lo envía hasta el 12º piso. Mientras tanto, Trinity baja el visor protector que cubre su rostro y escucha cómo su víctima le suplica entre lágrimas, asegurando que es papá de familia. Arthur se inclina hacia él y con absoluta frialdad responde que nunca fue un verdadero padre. Acto seguido, lo obliga a ponerse de pie y comienza a golpearlo brutalmente en la cabeza una y otra vez con el martillo. Al mismo tiempo, Dexter consigue entrar en la sala de vigilancia. Ahí descubre que el disco con las grabaciones de seguridad ya no está. Desesperado, revisa las cámaras en tiempo real hasta encontrar la escena exacta del asesinato. Observa a Trinity destrozando a su víctima, y cuando el asesino se quita el visor ensangrentado, Dexter por fin puede ver claramente su rostro por primera vez. También presencia cómo acomoda cuidadosamente el cuerpo, dejando los brazos extendidos a ambos lados como parte de su macabro ritual. Sin perder un segundo, localiza la planta donde se encuentra Trinity y sube corriendo por las escaleras. Sin embargo, la puerta del cuarto piso está cerrada con llave. Obligado a regresar al vestíbulo, nota que los ascensores permanecen inmóviles, así que comprende que Trinity debe estar descendiendo también por las escaleras. Sale corriendo al exterior tratando de adivinar por cuál de las salidas va a escapar. Justo entonces, una puerta de estacionamiento se abre y una camioneta gris emerge lentamente. Está Trinity al volante. Dexter entra rápidamente en otro vehículo y comienza a seguirlo. Mientras lo hace, piensa que Trinity se comporta como una rata regresando a su escondite. Sin embargo, el recorrido toma un rumbo completamente inesperado. En lugar de dirigirse a un refugio aislado, Trinity conduce hacia un tranquilo barrio residencial. Finalmente, la camioneta se detiene frente a una casa amplia, iluminada y con un aspecto cálido y acogedor. Dexter observa desconcertado cómo Trinity baja del vehículo. Él también desciende y se acerca lentamente con una jeringa cargada de M99 listo para capturarlo. Pero antes de poder actuar, la puerta principal se abre y una mujer recibe a Trinity con una sonrisa, diciéndole cuánto lo había extrañado. Arthur entra en la casa saludando con naturalidad a sus hijos, un niño y una niña, como cualquier papá de familia después de regresar del trabajo. En ese instante, todas las certezas de Dexter se derrumban. Frank Lundy estaba equivocado. El monstruo al que lleva tanto tiempo persiguiendo no es un hombre solitario escondido entre las sombras. Es un esposo, un padre, exactamente igual que él.
Y con esto termina este episodio. Antes de acabar con este video, te cuento que si te gusta Dexter, en el canal tengo un montón de videos relacionados, ya que estoy viendo y resumiendo toda la serie. Te invito a que entres y encuentres toda la lista de reproducción completa y ordenada. Como siempre, me ayudas muchísimo al dejar un like y si querés, suscríbete así no te perdés nada de mi contenido. Un saludo, Master Movies.